Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Un gusto saludarlos. Por aquí iniciando un análisis de unos documentos por ahí de la producción nacional para ver cómo se comportan ciertos cultivos, ciertas actividades agropecuarias, cómo anda la producción nacional para dárselas a conocer a ustedes. Vamos a hacer una serie de presentaciones en las cuales ustedes pueden disponer. Es un documento general que hace la Secretaría de Agricultura. Y bueno, de repente cuando andamos buscando información para analizar cómo anda nuestras actividades agrícolas o pecuarias, bueno, es importante de repente revisar y ver cómo anda la producción nacional en años anteriores para pues poder ir tomar decisiones para el siguiente año, ¿no? Yo creo las perspectivas, las tendencias de los cultivos, los valores de esa producción, ¿no? Algunos datos curiosos, quienes participan. Vamos a empezar primero por eso, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con una cuestión estadística. Siempre es importante por ahí estos datos de repente, aunque están en los datos oficiales, mucha gente de repente no tiene acceso, o cuando necesitamos alguna información, pues es cuando la andamos buscando, ¿no? Sin embargo, yo creo que la interpretación a veces de los gráficos, de los datos duros de cómo se comportan, pues a veces, nos dicen ciertas cosas importantes, ¿no? Entonces vamos a tratar de ajustar esa parte. Voy a compartir aquí, con ustedes esta pantalla. Y pues aquí es interesante, ¿no? Iniciamos con esta parte de quiénes generan la producción agropecuaria y pesquera en México, ¿no? Entonces hay más o menos de 56 millones de mexicanos que trabajan, 5.4 millones lo hacen con actividades agrícolas, ¿no? Otros 869,000 están en la cría y explotación de especies ganaderas y más o menos 101,000 en la pesca y acuacultura, ¿no? Entonces, económicamente activo en esta población, pues hay más de el 58 millones, 085,314 habitantes o población económicamente activa, y de la cual la población de 15 años y más es de cerca de 98 millones, ¿no? Entonces, por sectores, más o menos, tenemos que el sector primario tiene 6,481,088 personas, ¿no? Que representa el 11.6%, ¿sí? De las actividades primarias. ¿Cuáles son las actividades primarias? Pues las actividades, de repente que no tienen alguna transformación o como son los cultivos, ¿no? Eh, Minería y algunas otras actividades que representan ese sector primario, ¿no? En el sector secundario hay cerca de 14,185,659 habitantes, que representa un 25.3% de ese sector, ¿no? ¿Sí? Y del sector terciario son 35,065,887 personas, que representa el 62.5%. Es aquí donde está la mayoría de la población económicamente activa. Y bueno, son los tres sectores. Hay otro que es de 346,489 personas que no se indica en esta gráfica. Como ustedes pueden ver, aquí están los sectores y pues es el 0.06%, ¿no? De la población. De los trabajadores por el sector en actividades, por ejemplo, agrícolas, del sector primario, que ahí están representadas las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y algunas otras actividades como minería y otras que no tienen transformación. Entonces, en el sector agrícola hay 5,406,517 personas, ¿no? De los cuales, pues se dedican a diferentes cultivos, ¿no? Frutales,
hortalizas, cultivos perennes, cultivos forrajeros, todo ese sector. En actividades ganaderas tenemos 869,294 personas. En actividades pesqueras, 100,753. Y en otras actividades que pueden ser, pues, minería, pueden ser pues, otra serie de actividades que se encuentran cerca de 104,524 personas, ¿no? De lo cual, pues, todas estas están en el sector primario, ¿sí? Esta información, pues, viene un poquito del CIAP o de INEGI, ¿no? De las encuestas de ocupación que hace el INEGI o información de la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Entonces, sí es importante, por ejemplo, aquí la población según el nivel de ingreso por trabajo, el 49,9% de las personas reciben hasta un salario mínimo. 17,9% más de uno hasta dos salarios mínimos, ¿sí? 3,4% de las personas más de dos hasta cinco salarios mínimos. 0,7% más de cinco salarios mínimos y 21,4% no reciben ingresos, 6,7% pues no está indicado, ¿no? México ocupa el lugar 21 a nivel mundial por el número de personas que trabajan en el sector agropecuario y pesquero, donde la India precisamente tiene 200 millones y China 194 millones, que tienen el mayor contingente de personas ocupadas, ¿no? El nivel de instrucción, por ejemplo, medio superior y superior, un 13,5% de personas tienen ese nivel medio de instrucción. Secundaria completa, nada más un 29% del país está con secundaria completa. Con primaria completa un 29,2% y con primaria incompleta un 28,2%. Entonces, como ustedes pueden ver, somos algunos los privilegiados los que hemos tenido la oportunidad de cursar el nivel superior, ¿no? Entonces, es un sector que tiene diferentes ocupaciones, diferentes profesiones, y como podemos ver, la población en México pues tiene una serie de oportunidades para mejorar la educación, ¿no? Para mejorar la primaria, para mejorar la secundaria, para el nivel medio superior. Entonces, eso es un dato importante, que es un país que tenemos que educar, ¿no? El perfil de los trabajadores agropecuarios y pesqueros, por ejemplo, ¿no? Posición en el trabajo, trabajadores subordinados y remunerados, un 47,6% de esa población. Trabajadores por cuenta propia, 35,3%. Trabajadores sin pago, un 10,9%. Y empleadores, un 6,2%. Entonces, como ustedes pueden ver, estos datos se ven interesantes, ¿no? México, por ejemplo, en el 2022, estos son datos del 2022, ¿no? Tiene 1,964,375 kilómetros cuadrados de superficie territorial y 3,149,290 kilómetros cuadrados de mares. Por extensión, es la tercera nación más grande del mundo, la 13ª nación, la 13ª, ¿no? Entonces, podemos ver que tenemos 108,9 millones de hectáreas para la ganadería y 892,000 personas alimentan y cuidaron el hato ganadero. Y en el sector agropecuario y pesquero, 294,7 millones de toneladas y eso representa 1,336,086 millones de pesos. La población que tiene México, como ustedes saben, las últimas cifras nos da el INEGI, somos 130,1 millones de habitantes, de los cuales 9 millones generan y transforman bienes agropecuarios y pesqueros. 1,7 de los pobladores del planeta viven en México, ¿sí? Y somos la décima nación más poblada del mundo. En infraestructura, México cuenta con alrededor de 3,000 almacenes agrícolas,
¿sí? 1,187 centros de sacrificio animal, o sea, rastros, 90 puntos de venta de alimentos al mayoreo, 66 puertos pesqueros, 26,914 kilómetros de vías férreas, 401,366 kilómetros de red carretera y 3,817 presas para riego agrícola, de las cuales 2,172 son presas exclusivas de uso agrícola. Sí, ese es un factor importante que nos representa productividad, ¿no? 11,000 kilómetros de litoral son para pesca y 132,000 personas realizaron captura y crianza pesquera. Más o menos son 24,6 millones de hectáreas para la agricultura, 5,8 millones de personas prepararon y cosecharon la tierra y se cultivaron 21,7 millones de hectáreas. ¿Sale? Entonces, se crearon también, aquí podemos ver un poquito, 608,5 millones de aves, 36 millones de bovinos, de vacas, o ganado vacuno, 18,9 millones de porcinos o puercos, 8,8 millones de caprinos y 8,8 millones de ovinos o borregos, 2,2 millones de colmenas o abejas, ¿no? Se pescaron 1,7 millones de toneladas, se crearon 287,000 toneladas de peces. La convergencia de territorios, recursos naturales, inventario animal, infraestructura y trabajadores posibilita la generación de una producción agropecuaria y pesquera nacional que coloca al país como el 11º en producción mundial de alimentos, 11º en producción mundial de cultivos agrícolas, 11º en producción mundial de ganadería primaria, 17 en producción mundial pesquera y acuícola. También tenemos aquí que la producción agropecuaria y pesquera, por ejemplo, representa en toneladas 268,6 millones de toneladas en producción agrícola, 24,1 millones en el sector pecuario de animales y en el sector pesquero 2 millones, que representa el 8,2 y el 0,7 en toneladas. En valor, pues eso es 757 miles de millones, un 56,6%. El pesquero, 47 miles de millones. El sector pecuario representa 532 miles de millones, ¿sí? Entonces, es importante, por ejemplo, aquí, determinar que estos valores, nuestra economía del sector agropecuario es importante a nivel nacional, ¿no? Es de las mejores, como podemos ver el ranking, estamos en el lugar 11, y eso nos da, pues, un liderazgo en la cuestión del sector agroalimentario, ¿no? La producción que se tiene, la superficie que representa, pues, el potencial para cultivar la diversidad de climas que nos dan, que tiene el territorio, ¿no? Eso nos da las posibilidades de ser muy competitivos y es un área potencial que tenemos que aprovechar, ¿no? El agua salada que tenemos, los litorales del mar, el agua dulce que mencionaban cuántas presas había, de 2,172 presas disponibles para llevar riego agrícola. A lo mejor ahí hay áreas de oportunidad que tenemos que hacer un uso más eficiente de esa agua, como en lugar de sembrar vía riego rodado, pueden incrementarse los sistemas de riegos. Cualquiera de los sistemas hace mucho más eficiente, ¿no? Una tubería, un riego, por ejemplo, en maíz, en algunos lugares del país todavía se inundan los campos, en otros, como en Sinaloa, en Sonora, que hay campos más tecnificados, ya se empieza a utilizar riego, por multicompuertas, ¿no? Que es tubería y se abren,
pequeños orificios para que salga el agua y la diriges, la controlas y es mucho más eficiente. Simplemente ese paso, por ejemplo, hay ahorros de agua del 70%. Si te vas a riegos por aspersión, si te vas a riegos por goteo, bueno, todavía la eficiencia en el uso del agua, hay mucho por hacer y puede ser hasta un ahorro de 85% en algunos sistemas mucho más eficientes, ¿no? Entonces, es un gran potencial que tenemos que aprovecharlo para que nuestro país, como ustedes pueden ver, estas cifras nos dan una idea de cómo tenemos áreas de oportunidad, de cómo hay personas dedicadas a la alimentación de nuestro país, a generar un poquito alimentos ricos en proteínas, alimentos ricos en vitaminas, en minerales. Entonces, hay un gran potencial de país para poder crecer, para poder fortalecer esta área. Y es aquí donde se deben de implementar ciertas políticas públicas, ciertos planes estratégicos para poder desarrollar una competitividad, una exportación, ¿no? Como ustedes saben, somos líderes. Más adelante voy a presentarle algunas cifras, cómo somos líderes en cerveza, en tequila, en berries, en aguacate, cómo representa nuestra economía de exportación en esta parte de agropecuarios, un área con mucho potencial, ¿no? Por el gran mercado que tenemos con el Estados Unidos, Canadá, como podemos crecer también hacia China, como podemos crecer también hacia Europa, la Unión Europea, como también, por ejemplo, sé que hay unos reportes que se está creciendo en ganadería hacia Asia, precisamente hacia Asia, con nuevos cortes, con cortes que de repente otras zonas no los consumen o tienen una cultura diferente y eso nos da esa diversidad en climas, esa diversidad en condiciones climáticas para producir muchísimas especies, ¿no? Entonces es la riqueza que tenemos como país y, y esta mezcla entre personas, vemos el gran potencial que tienen las personas para poder mejorar el campo, para poder mejorar la educación de estas personas y poder generar mayores ingresos, ¿no? Entonces, hasta aquí dejamos este primer ejercicio de estas cifras para mostrárselas a ustedes para que tengan pues una serie de cifras que si las usamos de repente a nuestro favor para cuando estamos compartiendo tenemos amigos extranjeros, el potencial que tenemos para aprovechar la infraestructura que tenemos para ver las potenciales que ustedes tienen ya en sus recursos, en sus municipios, en sus estados, en sus parcelas o en sus ranchos, cómo pueden aprovechar para ir sumando esas cifras que ustedes, sus cosechas, su competitividad, cómo suma a todo anuario estadístico, a todas estas cifras para poder ser más competitivos, ¿no? Y cómo una economía de un país, pues habla que puede fortalecerse, que puede tener áreas de mejora, que puede generar mejores condiciones, que puede ser un sector de actividad primaria agropecuario, pues con una capacidad importante, ¿no? Que si se fortalecen con los programas, con las políticas, con las normas oficiales, con la infraestructura, ahí es donde vemos, por ejemplo, en este año, pues una reducción que hubo de presupuestos y que aunque hubo pandemia, pues nuestro país siguió funcionando en este sector, ¿no? El sector agropecuario siguió produciendo, siguió creciendo, afortunadamente, y a lo mejor eso ha fortalecido un poquito más la economía. No se detuvo como las actividades del sector terciario, ¿no? Los servicios que se pararon con la pandemia y pues todos ocupamos comer. Entonces, por eso
una gran importancia. Y entonces agradecer a todas estas 6 millones de personas que están en este sector, ¿no? Sí, 6.481.000 personas, el 11.6% de la población de nuestro país que produce, que nos alimenta, ¿sí? Que hay colegas como yo que tuvimos esa oportunidad de estar metidos, que estamos en el sector y que producimos algo para aportar a la seguridad alimentaria de nuestro país y al sector económico de nuestro país. Entonces, hasta aquí dejamos esta primera parte. Para mí es un gusto saludarlos y estén pendientes porque vamos a tener más análisis ya específicos de ciertos cultivos, de cómo hay ciertos periodos de producción, ciertos niveles de producción que tenemos, cultivos como el maíz, cultivos como hortalizas, cultivos forrajeros, ¿sí? De los más importantes, actividades agrícolas, actividades pecuarias, algunos frutales. Entonces, vamos a hacer una serie de análisis para compartirlos con ustedes y mostrar las cifras que se producen a nivel nacional, ¿no? Entonces, un saludo para todos, estén muy bien, estén pendientes de nuestros análisis que hagamos de estas cifras para que ustedes tomen lo que les sirva si están en el sector primario, entonces puedan ver a lo mejor una perspectiva, ¿no? Si vemos una tendencia, por ejemplo, estaba revisando unas gráficas, ahora que hay, platicando con unos amigos tortilleros acerca del maíz, ¿no? Cómo se ha venido a la baja. Entonces vemos en el análisis estadístico de 5, 6, 7 años cómo va el nivel de producción hacia arriba con una tendencia y eso quiere decir, refleja precisamente ese precio al productor que se está cayendo el precio, ¿no? Pero bueno, entonces ese será nuestro video y un saludo para todos, ¿no? Estamos pendientes, revisen nuestras redes, el Inge Dani en Instagram y en Facebook estamos y nuestro canal de Daniel Díaz Guzmán en YouTube. Ahí vamos a estar publicando estos videos, ¿sale? Entonces, un saludo para todos ustedes. Muy buena noche.